Estamos viviendo la época de más cambios en el trabajo y en el mercado laboral de los últimos 100 años. De la inteligencia artificial que va a hacer que el capital humano sea todavía más lento. Todas las semanas las grandes tecnológicas presentan productos que superan a los anteriores. 50% de los empleos de entrada van a desaparecer. I'm a little bit worried about the labor impact. Y estadísticamente es muy probable que todo lo que has venido estudiando y aprendiendo durante toda tu vida no te sirva para absolutamente nada en el mundo real y en el actual mercado laboral. Todos los días por la televisión, por las noticias, por los periódicos salen noticias como esta de que la IA puede acabar con 300 millones de empleos y que únicamente en España para 2033, o sea, no dentro de mucho, aunque pueda parecer mucho, va a acabar con 8 millones de empleos. Y teniendo en cuenta que España es un país que tiene 44 millones de personas y que solamente 25 de estas son las que trabajan. O sea que básicamente para dentro de menos de 10 años, casi la mitad de los empleos se van a sustituir por la IA únicamente en España. Y esto es algo completamente inevitable que yo llevo avisando hace muchos años, y es porque el sistema escolar está creado en el siglo XIX y se diseñó para formar a los trabajadores en la era industrial. Durante toda tu época estudiantil te han sentado en una sala con más niños, con más jóvenes, con más personas parecidas a ti, pero no en capacidades, no en habilidades, únicamente por compartir la misma edad, en el que una sola persona se dedicaba a dar órdenes y a decir cómo eran las cosas en una materia, y tú únicamente memorizabas cómo hacer esas cosas para luego replicarlas en un examen cuya aplicación para el mundo real es por lo menos cuestionable. Y eso funcionaba realmente bien cuando vivíamos en la época industrial, donde la mano de obra humana era completamente necesaria para el uso de las máquinas, por ejemplo, para montar coches, para hacer papel higiénico o para hacer cualquier tipo de maquinaria. En una época donde la mayoría de las personas se mudaron a ciudades para trabajar en fábricas y para hacer trabajos manuales con ayuda de las máquinas, donde había muchísimo trabajo de eso, el tipo de sistema educativo que se implementó en los 1800 tenía cierto sentido para esos tipos de trabajo. Nos enseñaron a ser buenos empleados y a seguir unas reglas para encajar con el molde o con los procesos de las fábricas. Pero esto obviamente ya no es así. Y esto no es algo nuevo que yo me estoy inventando para este vídeo, sino es algo que ya ha ocurrido anteriormente, por ejemplo, en la era de la agricultura, que fue alrededor del 1750, en el que todo el mundo trabajaba en el campo, pero eso en un momento dejó de ser algo interesante para las familias, para los seres humanos, y vieron una nueva oportunidad dentro de la industria. Y por eso la era de la agricultura se fue disminuyendo cada vez más y fue creciendo cada vez más la era industrial alrededor del 1850, o sea, 100 años después. Pero lo que está ocurriendo ahora y cada vez más es que cada vez menos personas y cada vez menos industrias y cada vez menos empresas que funcionan como una industria o como una empresa tradicional. Y hay otra era que está comenzando que muy poca gente se está enterando, y que quien no se adapte a ella simplemente le va a ocurrir lo mismo que a las personas que se quedaron trabajando en el campo o que se quedaron trabajando en fábricas, y es que van a perder sus trabajos o que van a ser trabajos casi insignificantes a nivel monetario. Y esto comenzó en los años 2000 y es la era digital. Esta era digital es la que está haciendo que ya no importe literalmente dónde vivas para poder trabajar en una empresa. Antes, en la era industrial, pues básicamente todo el mundo tenía que trabajar alrededor de una fábrica. Podrías vivir aquí, 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 pero todos alrededor de esa misma fábrica porque tenías que ir al trabajo. Actualmente, con la era digital, con un teléfono móvil, que te conectes a un Zoom para hacer reuniones con tus compañeros o simplemente con un teléfono móvil, puedes ganar dinero y trabajar en una empresa que esté incluso en otro país, cosa que hace 50 o incluso 20 años no se podía hacer. Ya la geografía ha dejado de importar y ya no tienes que vivir cerca de una oficina o de una fábrica para ser productivo. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿por qué tú crees que si el mundo ha cambiado tanto desde la época industrial, que es justamente cuando se crearon el sistema tradicional y el sistema educativo, que no se ha tocado, que no se ha cambiado desde esa época, ¿por qué tú crees que esa información y que ese sistema que está creado para crear unos empleados
y seguir reglas y encajar un molde en un mundo en el que ya no funciona por sistemas y que no funciona por moldes, va a servirte para ti, para tu vida actualmente. Y esto ocurre porque los activos de esta nueva era son completamente diferentes. Lo que se valoraba antes en un empleado, en una persona para trabajar, era su fuerza física, su cercanía y compromiso con el trabajo y también sus años de experiencia dentro de un sector. Ahora, hay sectores actualmente que duran 5 años. Antes tú ibas a un McDonald's o ibas a un Burger King y había 6, 7 personas que te atendían para recibir tu pedido. Ahora hay como máximo 2 o 3 porque lo han sustituido a esas personas que antes te atendían por máquinas con pantallitas en las que tú vas y pides tu comida. Y de hecho hay muchos restaurantes que ya ni siquiera tienen camareros que te sirven la comida, sino que son robots que ponen los platos ahí directamente y te lo traen a la mesa. Están recortando cada vez más gasto en dinero en personas que no tienen una habilidad realmente útil y diferencial que una máquina no puede hacer. Y los verdaderos activos de esta nueva era digital son 4 principales. Lo primero es la propiedad intelectual, las ideas, las patentes y la creatividad. Como segundo son los datos. No hay nada más valioso, por ejemplo, para una empresa digital que vende online, que es el CRM, que son la base de datos de sus clientes, con sus emails, sus nombres y sus números de teléfono. Es algo extremadamente valioso que de hecho hay empresas que venden sus bases de datos por millones de dólares, únicamente por tener una información que está en un Excel. Algo que se evalúa demasiado es el código, las herramientas de inteligencia artificial y los códigos que generan aplicaciones y páginas web dentro de Internet. Y por último, obviamente, el contenido o media en redes sociales como vídeos, artículos, podcasts y cualquier tipo de contenido publicado. Estas 4 cosas no son cosas que importaban hace 100 años en la época industrial y tampoco son cosas que nos enseñan en el colegio, en el instituto, en la universidad. No nos enseñan la importancia de los datos, sino simplemente a aprenderlos, a memorizarlos y a vomitarlos dentro de un examen, cuando la realidad es que ya toda la información está en Internet. No nos enseñan la importancia de tener buenas ideas y de generar métodos únicos o de generar patentes y a desarrollar esa creatividad para poder ganar dinero, teniendo en cuenta que es algo que se valora extremadamente bien en la economía actual. Tampoco nos enseñan a hacer código, a hacer inteligencia artificial, como mucho en algunas carreras especializadas, pero teniendo en cuenta lo importante que se debería enseñar desde bien pequeños, y mucho menos nos enseñan a hacer contenido, por ejemplo, en redes sociales, que es la forma en la que estamos todo el día consumiendo, tanto en YouTube como en Instagram como en TikTok. No nos enseñan nada de eso, y no porque sean malos, sino porque simplemente no lo entienden. Y están creados en una generación que ya no existe. Y estamos en un sistema de educación que no es funcional para el mundo real. Escucha, la mitad de los empleos en el 2033 en España van a desaparecer y se van a cambiar por inteligencia artificial. O sea, piensa esto realmente. La mitad de la gente que conoces con un trabajo no lo va a tener. El asunto es muy grave y si no haces algo hoy para cambiar esto y las habilidades que tú tienes, porque el mundo no va a cambiar, el mundo va a seguir para adelante, el mundo va a seguir mejorando y cada vez el sistema de trabajo va a ser más óptimo y todos aquellos que sean reemplazables van a ser reemplazados por una inteligencia artificial, por mucho que se nieguen, por mucho que no quieran, por mucho que haya revueltas, que haya huelgas, da igual. Porque la evolución, por mucho que haya gente que le moleste, siempre avanza y siempre va a seguir mejorando, aunque hayan personas que estén ancladas al pasado. Y esto lo hemos visto innumerables veces, por ejemplo, con el tema de los taxis y el Uber en España. Todos los taxistas que han vivido una completa mentira, un sistema que estaba creado por el Estado para mantener sus patentes activas cuando ya no eran necesarias y cuando sobraban taxistas porque ya se incluyó Uber y porque vino una empresa a hacer mejor las cosas que los taxistas, vieron como sus licencias ya apenas valían nada, era simplemente porque estaba llegando competencia nueva, en este caso
con Uber. Y esto es algo que va a acabar ocurriendo. Y los taxistas, si no se adaptan al nuevo mercado, a un mercado mejor, como por ejemplo propone Uber, simplemente van a desaparecer. Por ejemplo, en ciudades libres realmente como Miami ya no hay taxis apenas. Yo he visto en mi vida 1, 2, 3 taxis y es porque la gente ya no usa taxi, usa Uber. En España, en Madrid sobre todo y en Barcelona tenemos que usarlo obligatoriamente porque desde arriba el gobierno está protegiendo a ese pequeño grupo, pero eso va a acabar de pasar. Eso en algún momento se va a acabar porque las nuevas generaciones van a querer cuál es lo mejor y no lo que está impuesto porque protege a algunos. Pues esto, tarde un poquito más o tarde un poquito menos, va a acabar ocurriendo exactamente igual con tu trabajo o con lo que tú has estudiado. Fíjate, por ejemplo, en la ciudad más famosa de los últimos años, Dubái. Dubái no tiene fábricas, no tiene campos de cultivo. Es una ciudad que está creada para vivir bien, pero atrae a miles de emprendedores digitales todos los días que pagan allí impuestos, aunque digan que no pagan impuestos, sí que pagan impuestos y hacen que el país crezca. No tiene fábricas ni tiene campos de cultivo, pero es una ciudad que funciona realmente bien y donde todo el mundo se está queriendo mudar. Y lo que va a ocurrir en esta nueva economía es lo siguiente, y es que tenemos aquí dos porcentajes. Esto es el dinero del mundo y estos son las personas del mundo. Pues va a ocurrir lo siguiente, y es que todo va a seguir la regla del 90-10, pero de forma inversa. Y va a ser que el 10% de las personas van a tener el 90% de la riqueza del mundo, porque solamente estadísticamente el 10% de la humanidad son los que tienen las mejores skills y los que tienen habilidades realmente útiles para el mundo real. Y lo que va a ocurrir es que el 10% de la economía del mundo va a tocar a repartir en el 90% de la población, que es lo que siempre pasa. Y esto ocurre de la siguiente forma. Imagínate una gráfica, como todos vimos en matemáticas, con el eje X y con el eje Y. En este caso, el eje X va a ser la cantidad de personas que tienen una habilidad en concreto. Y el eje Y va a ser la cantidad de dinero que pueden ganar. Y lo que ocurre es que si a menor cantidad de personas, a cuanta menos gente conozca cómo hacer algo, va a ganar más dinero. La gráfica, como quedaría, como viste antes, es algo como esto. Y es que si hay mucha gente, tú ponte que esto es $1.000.000 y que esto es 1.000.000 de personas, ¿sí? Pues esto significa que si hay algo que lo sabe hacer 1.000.000 de personas, lo que tú vas a ganar son, pues eso, $1.000. Pero si hay algo que solamente saben hacer 1.000 personas, vas a ganar $1.000.000. Es un poco el concepto que lo que quiero que entiendas, y es que solamente las cosas que nadie sepa hacer son las que mejor se van a pagar. Por eso un camarero gana el salario mínimo, y por eso alguien que barre la calle, por mucho que trabaje al sol todos los días, no va a ganar nunca lo mismo que una persona que hace cosas que nadie más sabe hacer y que hay mucha gente que está dispuesto a pagar por esa solución. ¿Cómo te va a afectar a ti exactamente esto en los próximos 5 años? Actualmente que el dinero llega a nuestras casas de 4 maneras. El 60% viene por un salario, el 15% por beneficios del gobierno, el 15% por honorarios de rendimiento o comisiones de ventas, y luego que el 10% por las comisiones de, por ejemplo, tienes una casa en alquiler, como vivir de las rentas, o lo que tienes de las inversiones que tienes, por ejemplo, en bolsa o en pisos, solamente que el 10% estadísticamente de lo que la gente gana. Obviamente hay gente que tiene su 100% que le viene por inversiones, y luego hay gente que tiene 0, pero de forma general en una media aritmética viene el 10%. Y lo que va a ocurrir en un futuro es que los salarios simplemente van a desaparecer para muchos, en el que nos vamos a centrar en que la gran mayoría del porcentaje de tu salario venga por los honorarios de rendimiento, que es algo basado en resultados
y no algo basado en el esfuerzo que tienes ni en el título que te has sacado pagándolo en una universidad. Un mercado realmente justo que cada vez ocurre más y que cada vez pasa más, y por eso hay gente muy brillante que gana muchísimo dinero y gente que tiene una habilidad normal y que incluso aunque se esfuerce mucho va a ganar una absoluta miseria. Y la razón por la que en los países de habla hispana normales la gente con carreras universitarias, con másters, ganan 1.000 euros al mes, no es porque el mercado esté fatal, es porque las habilidades que tienen, por mucho que les ha costado aprenderlas, no son valiosas. Porque el trabajo que ellos hacen puede hacerlo ahora mismo ChatGPT. Porque todos los años de su vida que han malgastado en aprender algo, ahora mismo puede hacerse a golpe de clic con una inteligencia artificial. Y esto es lo que nadie te quiere decir porque a nadie le interesa, porque todo el sistema colapsaría. Y ahora, ¿tú qué tienes que hacer frente a esto? Tienes dos opciones. Quedarte mirando, no hacer nada y ser un absoluto negacionista de algo que está ocurriendo y que no va a mejorar, sino que va a ir a peor. O puedes tomar la segunda opción. Debes dejar de depender de un salario y convertirte en un generador de honorarios de rendimiento, empezando a construir activos digitales que son los que hemos visto antes, que es lo que es más valorado en esta nueva era digital, como por ejemplo bases de datos, contenido o una marca personal. Y no busques ingresos pasivos, sino busca ingresos masivos, porque eso es lo que va a llevarte a una verdadera libertad. Puedes hacer, por ejemplo, como hizo Oscar aplicando esto, que gana 11.500 euros al mes con 27 años, que lo hizo en menos de 3 meses. Pasó de 0 a 11.500 euros al mes con activos digitales que no son suyos, sino que los gestiona de otros clientes. Han sido como 11.000, 11.500, una cosa así. No ha hecho su marca personal, no hace su contenido, sino que se dedica a hacer que otros tengan sus activos y él gana comisiones de todo eso. Él gana por rendimientos y ganando miles de euros todos los meses con una habilidad que aprendió en menos de 90 días y que también puedes aprender tú en la clase que te dejo justamente debajo de este vídeo o en el primer comentario. Recuerda que el mundo va a avanzar aunque tú no quieras y que si tú no cambias, nada va a cambiar. Y también recuerda que en la vida solamente hay una forma de hacer las cosas y es hacerlas o todo o nada. Chao.